Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Héctor López y esta es mi presentación para el proyecto de la materia de Industria 4.0, que tiene como título Automatización ambiental para módulos de incubación y fructificación de hongos basada en IoT. Antes de empezar con todo, quisiera dar un breve preámbulo de lo que son los procesos dentro del cultivo de hongos. Sí, entonces tiene varias fases. Para empezar, lo que se hace es la preparación del sustrato. ¿En qué consta esto? El sustrato es una mezcla de materiales orgánicos. Puede ser paja con acerrín, con bagazo de caña o de otras industrias que dejen bagazos residuales, a la cual se lo pasteuriza, se lo esteriliza para eliminar bacterias, contaminaciones o competidores. Se lo empaca en bolsitas tipo cubo y en esta se le inocula lo que es el micelio, que es el equivalente a la semilla. Sí, prácticamente el micelio es la semilla del hongo. Después pasa a la fase de incubación. Estos, las bolsas del sustrato inoculado se llevan a una carpa donde tienen un ambiente controlado, en donde se va a dar la fase de incubación. Esto tiene una duración de 14 a 22 días. En esta fase el micelio va a colonizar completamente el sustrato. Sí, no deben formarse en esta fase todavía los primordios, es decir, los primeros cuerpitos del hongo. Luego de esto pasa a la fase de fructificación. En esta fase se da una duración de 5 a 10 días y se mantiene o se lleva a cabo dentro de la misma carpa, es decir, seguir, solo que cambian las condiciones ambientales para que se dé la fructificación. En esta fase ya se dan la formación de los primeros primordios y se van desarrollando los cuerpos fructíferos de lo que es el hongo. Finalmente se termina con la cosecha y la post cosecha, donde ya se recolectan todos los hongos, se limpian y se pacan para su comercialización final. Y dentro de estas fases, como vemos de incubación y fructificación, hay cuatro variables que van a definir el éxito de nuestro cultivo. Una es la temperatura, la otra la humedad, el CO2 en el ambiente y la luz. Entonces, la temperatura dentro de la fase de incubación debe estar de 24 a 27 grados centígrados y dentro de la fase de fructificación de 13 a 18 grados centígrados. ¿Qué efectos tiene la temperatura? En la incubación, prácticamente una temperatura muy alta va a favorecer la aparición de contaminantes, de que crezcan bacterias o microorganismos que no deseamos, y una temperatura muy baja va a impedir que el micelio se expanda completamente en el sustrato. En la fase de fructificación, en cambio, va a regular el crecimiento de nuestros hongos. La humedad debe estar en la fase de incubación de un 70-80%. Igualmente, una humedad muy alta dentro de esta fase va a producirnos contaminación. Una humedad muy baja va a impedir que se desarrolle bien el micelio. Y dentro de la fructificación se necesita una humedad del 85 al 95%. Una humedad más baja va a hacer que nuestros hongos estén resecos, quebradizos y no sean posible comercializarlos. Y entonces va a afectar tanto en forma como en tamaño. El CO2 dentro de la fase de incubación en realidad no es muy relevante, puede llevarse a niveles altos o niveles bajos, no importa, pero dentro de la fase de fructificación sí se necesita deseablemente mantenerse debajo de 600 partes por millón. Un CO2 muy alto va a producir hongos deformados, mientras que si mantenemos un CO2 controlado va a dejar que los hongos formen bien sus sombreros, se expandan de forma correctamente y tengamos el sombrerito del hongo, que es lo que sí se vende, lo comestible del hongo, más formadito para tener una mejor producción. Y la luz dentro de la incubación prácticamente no necesita hongos y para la fase de fructificación no necesita luz, perdón, y para la fase de fructificación sí se necesita.
Los hongos, a diferencia de las plantas, no realizan fotosíntesis, ¿sí? Entonces, no es que esta luz sea necesaria para ese proceso, sino que más bien lo que hace la luz es guiar el crecimiento del hongo. Entonces, si no tenemos luz o una luz insuficiente, el hongo va a formarse a los lados, hacia abajo, apuntando hacia abajo, de forma. Mientras que con la luz adecuada, todos los honguitos van a estar bien formados y en la dirección que queremos, que es principalmente hacia arriba. Muy bien, ahora les comento un poquito de lo que es Callampa. Callampa es un emprendimiento en la ciudad de Ibarra que se dedica a la comercialización y producción de hongos, tanto comestibles como funcionales. Dentro de los comestibles tienen el hongo que es tipo ostra y para los funcionales el hongo melena de león, que tiene muchos beneficios dentro de las funciones cognitivas al consumir. Entonces, como les decía, este es un emprendimiento al que queremos dar solución, apoyar. ¿Y cómo vamos a hacer o a qué le estamos apuntando? Prácticamente a los procesos que tienen mayor duración dentro del cultivo de los hongos, que es la fase de incubación, como les decía, de 14 a 21 días y la fase de fructificación de 5 a 10 días. ¿Y de qué manera? Controlando el ambiente, el microclima que debe tener apropiado dentro de la carpa de cultivo. Entonces, ¿cuál es el desafío actual que está enfrentando Cayam? Pues que el cultivo es dependiente del criterio humano. Si bien tienen herramientas de medición como termómetro, higrómetro para medir temperatura y humedad, aún no cuenta con medición de CO2, por ejemplo, y mucho menos son capaces de cuantificar la luz. También tienen una alta variedad ambiental, lo cual genera pérdida de calidad y producción. Es decir, estos rangos, al necesitarse, como les decíamos, todas las variables dentro de un rango, requieren de supervisión, que es el otro punto, supervisión manual, que consume de 3 a 4 horas diarias, que muchas veces no se puede llevar, y las variables se salen de control. Y si estas variables se salen de control por mucho tiempo, vamos a tener igualmente lotes perdidos por demasiado CO2, por falta de humedad relativa, por mucha temperatura o igualmente muy poca temperatura. Entonces, eso es a lo que queremos dar solución. ¿Y qué es lo que se propone? ¿Qué tal si la carpa trabajaría por sí sola? Es decir, ya no necesitamos del operador para controlar estas variables. ¿Sí? ¿Qué tendríamos o qué beneficios nos traería esto? Un control automático las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es decir, todo el tiempo. Estabilidad de condiciones ambientales del 95 al 98% del tiempo, perdón. De 20 a 30% de mayor rendimiento por ciclo, es decir, 20 a 30% de mayor producción en peso por cada ciclo de cultivo. Reducción de pérdidas por errores humanos, como esto se va a controlar inteligentemente y automáticamente ya no va a influir el humano en establecer su criterio y a la vez nos va a dejar un registro histórico de valores de estas variables para nosotros poder tomar decisiones. ¿Cómo lo haríamos? Prácticamente con una carpa inteligente controlada con IoT. ¿Cómo funcionaría? Nosotros vamos a tener sensores de CO2, sensor de humedad y temperatura que viene en uno solo, que es el DHT22, y sensor de luz con una resistencia. Los sensores se van a encargar de tomar lecturas en tiempo real y enviarlas a nuestro microcontrolador, que es el ESP32. El ESP32 va a ser de cerebro y va a decidir cuándo necesita modificar o ajustar estas condiciones. ¿De qué manera lo va a hacer? Activando los actuadores.
Para nosotros controlar este microclima, tenemos los actuadores como son un ventilador para reducir la carga de CO2 de ser necesario, un humidificador para ajustarnos a la humedad necesaria, un calefactor en caso de bajas temperaturas se vaya a activar y luces LED también para proveer la iluminación necesaria. A la vez, lo que el microcontrolador va a hacer es enviar los datos mediante un protocolo MQTT a la nube y vamos a recibirlo en una red para nosotros generar dashboards y también un registro histórico de los valores. ¿Qué tecnologías de la industria 4.0 estamos usando en este proyecto? Principalmente el Internet de las Cosas, para conectar los sensores y actuadores de la carpa de cultivo a Internet, pudiendo enviar y recibir datos en tiempo real. Cloud Computing o la computación de la nube, el cual nos va a permitir mediante el protocolo MQTT enviar los datos haciendo uso del broker público IBMQ Cloud. Big Data, con la recopilación de datos en un archivo CSV, vamos a tener una gran cantidad de datos para nosotros poder procesarlos y tomar decisiones, como se va a proponer en una fase 2 del proyecto. Y si bien cabe aclarar, este proyecto no se lo está implementando físicamente, sino se ha usado una simulación, entonces se está usando un entorno de simulación que es Walkby para simular el sensor, el control que realiza el SP32 y los actuadores y validar lo que sería el firmware. ¿Qué resultados se espera con este proyecto, con esta implementación? Vamos a tener un incremento del 20 al 30% de producción por ciclo, es decir, más producto para nosotros comercializar. Vamos a tener igualmente como beneficio una reducción en las horas que se debe dedicar a esa actividad, menos 3 a 4 horas diarias de supervisión manual del microclima. Una reducción en lotes perdidos menor al 5%. Incluso me atrevería a decir que va a ser menos. Sí, si se da una pérdida en los lotes, tendría que verificarse ya en otros procesos y establecer, por ejemplo, una posible contaminación durante la inoculación del micelio en el sustrato. Más dentro de nuestra carpa de cultivo vamos a tener el ambiente controlado, como dijimos, del 90 al 95% del tiempo. Y un registro histórico de datos confiable para mejorar la toma de decisiones. ¿Es viable hacerlo esto o es imposible? ¿Necesitamos mucha plata? Pues veamos, tenemos nuestro análisis económico. Prácticamente es una inversión de una sola vez, en donde está el costo de nuestro microcontrolador de $20 aproximadamente. En realidad se le consigue desde más económico, como $13 mínimo. Sensores, aquí tenemos nuestro sensor de temperatura y humedad, que es un DHT22. Nuestro sensor de luz, que sería una fotoresistencia, que igualmente no es muy costosa, y el sensor de CO2, que prácticamente tiene un costo inicial, lo he podido encontrar desde los $50. Entonces, este sería el más costoso, sin embargo, no es algo exagerado. Relés y actuadores, aquí incluiríamos el ventilador, el humidificador ultrasónico, el calefactor y la luminaria LED, con un valor de $80. Cableado, estructura y otros gastos que se pueden generar, estimado $30. Entonces, una inversión de una sola vez de $205 aproximadamente. Pero ¿qué beneficios nos deja esto? Primero, un aumento de productividad. Como les decía, vamos a tener hongos mejores formados, de más tamaño, que vamos a tener más kilogramos para poder comercializar. Entonces, de esto vamos a tener un beneficio de $900 a $1,400 por año. Y un ahorro de tiempo operativo. Como sabemos, ya nuestro operador no va a necesitar estar todo el tiempo controlando el microclima dentro de la carpa, entonces se libera este tiempo operativo
de $960 a $1,440 anuales. Entonces, como beneficio anual en total, estaríamos ganando o ahorrando de $1,860 a los $1,840. Vemos que es un beneficio totalmente bueno, nada comparable con la inversión que se necesita hacer, que se estaría recuperando de 2 a 3 meses. Entonces, es una implementación muy necesaria para Cachampa, que igualmente les va a permitir escalar su modelo de negocio. Ahora, cabe aclarar que la automatización no busca desplazar a la gente, sino las personas son lo primero y debemos ir de la mano con ellas. También debemos gestionar esta resistencia al cambio que muchas veces se da. ¿Cómo se propone hacerlo? Pues capacitar a las personas en lo que son los dashboards y las alarmas de nuestro modelo, darles un reskilling técnico básico, explicando cada sensor, qué es lo que se hace, qué se ocupa, qué hace también el SP32, el mantenimiento sencillo, limpieza que deben darse y suficiente. Deben tener una participación activa del operario en la fase de pruebas e implementación, una comunicación clara para reducir resistencias y establecerse manuales y protocolos accesibles a todos. Como fase 2 del proyecto, lo que se propone o a futuro es implementar lo que es Machine Learning, es decir, con nuestro registro histórico que vamos a tener ya un buen volumen de datos dentro de unos 4 a 5 o hasta 6 ciclos de cultivo, alimentar nuestros modelos de Machine Learning, en los que se propone un Support Vector Machine que nos va a permitir detectar condiciones ambientales que se asocian históricamente con la aparición de contaminantes, de estrés del micelio o enfermedades. Entonces ahí nos estamos protegiendo desde el lado preventivo y también un Decision Tree Regression para analizar los registros ambientales históricos de cada ciclo en la inoculación y fructificación y poder identificar los patrones que se correlacionan con la mejor productividad que hemos tenido. Entonces aquí esto nos ayudaría a la toma de decisiones ya basadas en nuestros propios datos y de manera optimizada. En sí, eso sería todo lo que se propone del proyecto. Este proyecto lo que hace es convertir a Cayampa en un cultivo más estable, productivo, completamente basado en datos, ya no nada empírico. Es tecnología accesible, escalable y diseñada para transformar un proceso tradicional sin perder la esencia. Ahora vamos a pasar a lo que sería la simulación. Quiero indicarles un poquito de lo que hace el proyecto. Entonces, esta es la plataforma Woodway. Aquí está simulado lo que es nuestro microcontrolador. Este microcontrolador va a conectarse a Internet, va a establecerse en el protocolo MQTT comunicaciones con la nube para poder enviar y recibir datos. Aquí nosotros vamos a medir lo que es la luz. Vamos a medir mediante, aquí está simulado como un potenciómetro, el CO2. Vamos a medir también la temperatura y la humedad. Y mediante esas condiciones se va a activar el ESP32, va a tomar las decisiones de activar los diferentes actuadores, como son las luces, el ventilador, el humidificador o el calefactor. En este caso vemos que se está activando el ventilador y el humidificador. La lectura nos dice que para CO2 estamos teniendo una medición de 1,445 partes por millón. Entonces no queremos un CO2 tan alto, se va a activar el ventilador. Y en la humedad estamos con una humedad de 76%, lo cual es una humedad muy baja para nuestras condiciones que queremos. Como vimos, mínimo 80% en la fase de incubación. Entonces vamos a ponerle un 82% y dejarle que tome la decisión. Nuestro microcontrolador.
Igualmente, como les decía, establece comunicación MQTT eh, mediante el broker HiveMQ Cloud. Entonces aquí nos suscribimos al canal a donde está enviando los datos y vemos que estamos recibiendo correctamente los datos. Se encuentra en modo de incubación y tenemos estos datos al momento. Estos datos se van a llevar a Node Red, en donde aquí tenemos nuestro esquema, nuestra configuración, y lo vamos a poder visualizar en este dashboard, tanto como una tabla de datos con registro histórico, como galgas para visualizar las diferentes variables, la temperatura, la humedad, el CO2, la luz. Vamos a poner un poquito los valores para ver cómo varía. Algo más estable serían las condiciones. Índice es el dificultad. Ok, algo que analizar. Bueno, el dashboard también tiene su parte de control en donde nos va a indicar el modo en el que se encuentra y un botón para poder cambiar a modo de fructificación. Sin embargo, la capacidad de simulación de Walkly no es tan alta, entonces no me permite simular todo lo que uno quisiera. Tuvimos un error en la conexión en QTT, por eso no estamos recibiendo los datos. Vamos a buscar un ratito a ver qué comunique. Eso. Entonces aquí, como vemos, ya se actualizó los datos. Vemos por ese momento un error de comunicación con una temperatura de 17,8, la humedad de 91,5, el CO2 en 185 partes por millón, la luz en 2404 lux. Vamos a modificar un poco también para ver otra actualización, por ejemplo, humedad, lo tenemos un poquito. Establece comunicación, me parece, cada 5 segundos envía los datos. Entonces aquí está estableciendo una vez más y va a enviar los datos actualizados. Listo. Muy bien. Entonces, como vemos, ya se actualiza en nuestro dashboard. Y adicional a esto, vamos a tener un registro histórico que nos va a servir para limitar nuestros modelos de Machine Learning. Posteriormente, en fase 2 se va a visualizar de esta manera. Esta sección es prácticamente cuando se estaba realizando las pruebas, entonces tenemos vacío. Y al último vamos a tener nuestros datos actuales. Y entonces aquí va a irse registrando todos los datos, tanto de temperatura, humedad, CO2, luz y el modo en que se encuentra. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.